Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Vamos a conocer historias, experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. En todo México existen panteones repartidos en distintos lugares del país y se cuentan las historias más escalofriantes que si te atrevieras a visitar y pasar tan solo una noche, te darías cuenta de tantas historias que se cuentan, aunque casi siempre provienen de los veladores, quienes se dicen son testigos de episodios, de cosas del más allá, cosas que no son de este mundo. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento el Duende del Panteón. Hace algunos años vivía un hombre en su rancho, el cual estaba ubicado entonces relativamente cerca del centro de Arandas, Jalisco. Se cuenta que solía ser agradable y gentil, pero por razones desconocidas, su comportamiento comenzó a cambiar. Dejó de ser una persona accesible y que todo el pueblo de aquellos años conocía, y comenzó a aislarse, causando desconfianza entre todas las personas de aquel lugar. En uno de los tantos viajes que solía hacer al centro de Arandas, para comprar víveres y productos necesarios. Al terminar sus compras, ese día tomaron más tiempo de lo normal, así que decidió regresar a su rancho, pero rumbo a su casa tenía que cruzar por aquel panteón municipal de Arandas. Fue esa noche de invierno. El viento era tan fuerte que calaba hasta los huesos y hacía sonar intensamente las hojas de aquellos árboles, al chocar unas contra otras. Eran alrededor de las 9 de la noche. El sujeto se dirigía caminando tranquilamente a su casa. De pronto, se soltó un fuerte viento y lo empezó a alterar, a inquietar un poco también. Mientras se acercaba más al panteón municipal, más alterado parecía. Su comportamiento daba a entender que se sentía observado, pues cada pocos pasos volteaba alrededor, buscaba, como con la mirada, algo en la oscuridad de aquel bosque que envolvía el camino. Un terror inexplicable le comenzó a recorrer aquel cuerpo y se sintió incapaz de controlarlo. Intentó agudizar sus oídos en busca de cualquier sonido extraño en el ambiente, que le diera tal vez alguna pista para dar con quien lo observaba. El hombre empezó a escuchar unas risas espeluznantes que al parecer provenían del interior del cementerio, ubicado aún frente a él. Así que decidió caminar rumbo a las puertas enormes de aquel panteón. Todo esto para averiguar de qué se trataba ese sonido que escuchaba y cerciorarse si el terror que sentía era solamente en su interior o todo estaba en su cabeza. Así pasaron por su mente muchas suposiciones. Una de ellas fue que quizás los sonidos eran de alguna bruja, que según rumores de la localidad solían pasearse por aquellos rumbos. Pronto se dio cuenta de que no era esa la fuente de aquellos sonidos extraños, pues al asomarse por la puerta no se veía a nadie adentro de aquel lugar. Pero justo al darse la vuelta para seguir el rumbo hacia su hogar, vio a lo lejos, en medio del camino, un niño que parecía estar jugando. Así que decidió acercarse para preguntarle a aquel pequeño la razón por la cual estaba ahí a esas horas de la noche. Cuando observó con más claridad, se quedó inmóvil, pues se dio cuenta de que la figura pequeña que había visto en el camino no era de un niño, sino que se trataba de un duende que lo miraba fijamente con aquellos ojos verdes y vacíos. El duende, con sonrisas macabras, animaba al hombre para que se acercara, pero cuando se negó a hacerlo, aquel duende comenzó a conjurar hechizos para que este sujeto se arrimara. Al acortarse la distancia entre uno y el otro, aquel ser extraño tomó la mano de aquel hombre y lo llevó al interior del monte. Se dice que después de eso, jamás se volvió a ver a ese señor de nuevo, y que algunas noches, en ese lugar, se escuchan gritos de pena, sonidos diabólicos, pero también se cuenta que aquel hombre fue asesinado a manos de aquel duende y que su alma anda penando por ese lugar. Igual se rumora que se siguen observando aquellos seres extraños por ese lugar, y sobre todo se recomienda que si alguien llegara a ver a esa criatura, evite mirarle directo a los ojos, ya que puede caer en esa misma trampa. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy.
La siguiente historia es la del Panteón Viejo de Arandas. Aquí se veían muchas cosas. De hecho, mucha gente no quiere pasar por aquí porque tienen miedo. La verdad es de que yo miedo ya no tengo, ya estoy acostumbrada. De hecho, en la mayoría de casas se escuchan ruidos y se oyen cosas, como que quedaron muchas personas enterradas, y se oyen niños llorando en la noche, se oyen voces platicando, cosas raras. Quieras o no, ya me acostumbré. Esta mujer es Verónica, vecina de aquel panteón viejo del municipio de Arandas, ubicado en el estado de Jalisco, un lugar donde existió un cementerio desde el año de 1824. Se dejó de usar, pero se hizo una construcción con un panteón más nuevo. También en ese sitio se hizo la plaza cívica y una de las escuelas urbanas de los años 60. Se veían personas caminando. La verdad, yo vivo enfrente. Cuando tenía 15 años de edad, me asomaba y veía personas caminando, personas que iban y venían. Me da escalofrío, igual el panteón, pero ellos se dice que recogen sus pasos. Yo cuando estaba chica jugaba a los encantados en aquel lado de la barda. En ese lugar estaba sentada una viejita y tapada. Uno piensa que va a rezar porque hay una pequeña capilla, así que yo me escondí cerca de ella y le dije: «Ay, oiga, que no me vean los niños». Y me senté. «Ya es tarde, señora. Nosotras nos metíamos a las 11 de la noche. Y ya es tarde. Váyase a dormir a su casa». La señora no me contestó nada. El viento movía aquel rebozo, pero en realidad lo movía. Pero por más que lo movía, nunca le vi la cara. Era todo de negro, y aunque ese manto era semitransparente, yo no podía ver el rostro de la señora. Pero como cuando es uno un niño, no le importa nada de eso, así que me levanté y seguí jugando. Cuestión de segundos, volteo, pero la señora ya no estaba. Cada tarde adultos y niños se reunían a las afueras de la primaria para convivir y contar historias de almas que ellos dicen que siguen penando. Por las noches, Verónica afirma que en el interior de la primaria, en ese lugar donde asustan, es en el baño de los niños. Un joven arandense que estudió en esta escuela recuerda que era justo en ese punto donde temían todos los compañeros. En algún momento me llegaron a asustar. Algunos decían: «Acabo de ver una mano en el baño». Y es que, la verdad es de que yo estaba en el baño y me tocaba la puerta. Yo me esperaba hasta la casa para ir al baño, por las mismas razones. No quería caer en sus bromas y tampoco quería que fuera a ser realidad. Se dice que este panteón dejó de funcionar en el año de 1913, cuando ya se construyó el Panteón del Carmen, el que está al lado antes del libramiento sur de Arandas. Así que ahí quedó aquel panteón viejo, con las tumbas semidestruidas. Se tejen muchísimas historias y leyendas que ha vivido la gente. Nos platica que por las noches había muy poca luz ahí, y ella veía volar las almas y las ánimas entre los árboles. Aunque dichas historias de espantos no dejan de contarse, estos relatos son un vínculo que unen a la familia y a los amigos alrededor de las escuelas, las plazas, incluso en las reuniones familiares. Y esto significa que más de alguno es verdad. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.